Vamos a presentar en este momento a Mariale Gamboa. Mariale Gamboa con tu por qué y para qué despertar de posibilidades. Unas frases de María Alejandra Gamboa, tu por qué y para qué definen tu proceso o no te muestro que es perfecto, te muestro que es posible. Vaya que lo he escuchado varias veces cuando conversamos con ella y es una frase muy, muy potente. María Alejandra es una persona motivada por un propósito dedicada a ser intencional, consistente y de servicio a los demás. Combinar creatividad con un compromiso con el aprendizaje continuo, la guía, dice, o me guía, dice ella, a demostrar lo que es posible. El tiempo que fomento, al tiempo, perdón, que fomento un estilo de liderazgo que enfatiza la integridad, la empatía y el propósito, valores personales y profesionales. Mis hijos, comenta ella, su bienestar y su rol como su guía y apoyo están en el núcleo de mi camino vital. Ellos son mi mayor fuente de desafío y satisfacción. María Alejandra, buenas noches, bienvenida. El espacio es suyo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, un placer acompañarle de la distancia y formar parte de este Congreso de Mujeres que dejan huellas. Gracias, Victoria, por la invitación y Daniel por tu constante apoyo a cada una de las ocurrencias que las mujeres que te rodean tratan de, de realizar. El tema de hoy es tu por qué y para qué, un despertar de posibilidades. Esto viene aunado a una compañía que tuve por mucho tiempo de un solo lado de la historia, que era el por qué. ¿Qué significaba esto? Todo mi camino estuvo recorrido por muchos años por mucha culpa y falta de responsabilidad y mucho conseguir en la parte externa o de fuera los responsables y los culpables de las cosas que yo no estaba asumiendo durante mi vida. También pude internalizar dentro de este proceso que lleva un aproximado de un año y algo, de conocer el ser y de que mi antigüedad en el ser es muy reciente es saber que cuando descubres las razones por las cuales las situaciones no han surgido o no has logrado evolucionar, es totalmente una puerta que se abre y te dice, todo este tiempo has sido tú que no te has dado cuenta ni de tus potenciales, ni de tus competencias, ni de tus habilidades, ni has tenido la vulnerabilidad para pedir ayuda y poder soportar tu proceso de evolución. Quisiera iniciar con esta pregunta y no pretendo que el día de hoy esa pregunta tenga respuesta. Lo que pretendo hoy es que esta pregunta sea una observación que te invite a reflexionar más adelante sobre desde dónde estás haciendo las cosas, desde dónde estás intentando alcanzar tus logros y para qué lo quieres hacer, qué es lo que quieres conseguir a través de eso. Entonces, mi pregunta en esta oportunidad es, si tuvieses esa oportunidad de autocertificarte, ¿cuál sería el título que tuvieses colgado al observar tu historia? ¿Cuál sería ese título después de montar todos los haceres de tu vida? ¿Cuál sería ese título que te gustaría o por el que te gustaría que la gente te recordara en tu trayectoria de vida? No significa con esto que no estemos presentes, sino que deseas que las personas vean de ti de acuerdo a tu identidad y de lo que tratas de ofrecer a través de quién eres. Como le digo, no es una pregunta que tiene respuesta, sin embargo, es una pregunta que considero que son como motores que nos invitan a reflexionar mientras evalúas las decisiones que vas tomando todos los días. Cuando tú tratas de visualizar cómo quieres ser, cómo quieres verte tú principalmente, cuál es el reflejo de ese espejo que quieres tener, entonces esta pregunta puede ayudarte a la toma de decisiones consciente de la trayectoria que pretendes hacer desde ahora. En estos 20 minutos de ponencia, mi mayor intención es que te vayas con muchas preguntas y con muy pocas respuestas. Estoy buscando que te vayas con mucha curiosidad y con poca asertividad. No, el día de hoy no vengo a brindarte soluciones. Quiero que tengas la oportunidad de buscar tú las propias soluciones según tu trayectoria, según tu camino, según tu proceso, que hoy quiero invitarte a que lo identifique, que no se parece a otros, que es único porque eres un ser único y que la manera en que tú tienes para procesar tus experiencias, aunque sean muy repetidas a nivel mundial, necesariamente, o puedo asegurarte que solo tú lo vives de la manera en que lo puedes vivir de acuerdo a las experiencias que has acumulado a través del tiempo. Despertar de posibilidades y cómo sugiero que el día de hoy me acompañes a revisar estos 20 minutos y pues posiblemente pueda ser una herramienta importante para que podamos acompañar a todas las demás ponentes que vamos a tener durante estos 2 días. Te sugiero una escucha activa. Con esto quiero decir que sea intencional,
que escuchar con una mente abierta, atenta a que puede haber mucho conocimiento en tu haber y en tu ser. Sin embargo, si podemos desbloquear ese diccionario que tenemos de lo que ya sabemos y tratar de entender desde dónde la otra persona nos está hablando. Cargar un borrador mental y teórico y volver a empezar para que este espacio que hoy estás dedicando a compartir con nosotros pues tenga algún sentido, que te lleves alguna herramienta que aunque puedas haberla escuchado muchas veces, hoy pueda sonar diferente. También te invito a hacer un modo aprendiz, es un poco similar a lo anterior, que tu escucha activa sea desde quiero saber más, desde una mente curiosa, ante la forma en que la vida y el universo tiene para comunicarse para ti o contigo. He descubierto en mis últimos años que cuando tú escuchas un mensaje, no necesariamente lo que estás escuchando es el mensaje principal. Hay mucho trasfondo que si tratamos de desmenuzar la información, de separarla y de gustarla, va a haber mucho material allí que cada historia que escuches en el día de hoy y el día de mañana pueden ser muchas más poderosas herramientas que enunciártelas de manera, en una lista de herramientas. Solamente pues una mente abierta, un modo aprendiz que te permita hoy identificarte y empatizar con cada historia de vida que a bien tenemos para compartir. Un poco de mí, esto es mi corta historia, yo soy un ser humano motivado mucho por la intencionalidad, la coherencia, trato de ser coherente y me encanta el servicio a los demás, hasta el punto de que no logré entender que eso me desgastaba mucho porque descuidaba mucho quién era yo para poder darle a los demás un pedacito de lo que yo podía hacer. Trato de ayudar a las personas de una manera factible y tangible para que puedan desarrollar y desbloquear sus potenciales y sus competencias y sus posibilidades a través de sus proyectos. Soy una persona creativa en constante búsqueda de autenticidad y el aprendizaje continuo y una fiel creyente en una nueva mirada de liderazgo integral, empático e intencional. Este es mi mayor reto de vida, son mis hijos, es su bienestar y ser su guía e inspiración dentro de lo que sé y su soporte es mi mayor reto, es mi mayor meta y es mi mayor objetivo. Y esto quiere decir que esta trayectoria o este cuidado que tengo con ellos lo hago desde nivel personal y hasta el nivel profesional, es decir, mis decisiones, tanto personales como profesionales, están ligadas a brindarles un bienestar a ellos. Soy una persona que se dedicó o ha pasado por el proceso de ser solamente una persona que trabaja. He pasado por el proceso de ser mamá 24 horas, donde me desligué totalmente de la vida profesional por 10 años. Y también soy una persona que ha hecho vida profesional y laboral. Y me he dado cuenta cuando uno se identifica y trata de buscar trabajos e incorporarse al área laboral y ves que la trayectoria de ser madre se tiene que tomar como un error o se tiene que tomar como un tratar de disfrazar el resumen curricular porque se supone que no hay una experiencia y que no has hecho nada en ese tiempo en el ámbito laboral para poder calificar para un trabajo porque el tiempo fue invertido en ser mamá, como que si fuese ser mamá fuese un rol que no generara una demanda de habilidades y competencias que de manera empírica tratamos de desarrollar a medida que vamos ejerciendo el rol de madre. Por tanto, apuesto al rol de madre como un proyecto poderoso en el desarrollo empírico, valiente y sin negociación de un sinfín de habilidades y competencias fácilmente transferibles en el área profesional. Después de haber experimentado estas etapas diferentes entre ser profesional y ser mamá, pude percibir que había muchas cosas, o sea, me tocó sentarme y decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que me ha traído a mí como beneficio ser madre? Y enfatizo mucho en ello, aún cuando he tenido muchos estudios, porque lo que uno logra desarrollar dentro de las habilidades de madre son competencias que no tienen un proceso ni un procedimiento que te guían el cómo hacer las cosas. Entonces, cuando yo trato de conectarme, cuando quiero hacer algo diferente, me conecto con las habilidades y competencias que pude desarrollar mientras fui mamá, dentro de la incertidumbre y el miedo que eso podría generar y que sé que nos genera a muchas de las que hemos tenido la oportunidad de enfrentar este reto tan maravilloso.
En el área profesional, pues tengo estos haberes que para mí en este momento los identifico como pie de página y que son un puente en construcción constante, donde a través de todas las cosas que he aprendido en el hacer, he logrado identificar quién soy y con ello poder apoyar y prestar el servicio a las demás personas. Esto parece mucho, sin embargo, puedo contarte que para mí no significaban nada, que para mí simplemente era cumplir con un requisito social de alcanzar una cantidad de títulos y certificados que me posicionaran en un área social o socialmente hablando para poder ser vista o visualizada como un ente importante que tenía algo que ofrecer al mundo. Cuando llegó la oportunidad de un desgaste total en un momento muy bueno para un área de migrante, para una persona que ha migrado, y conseguir un buen trabajo y estar en una buena condición económica y no tener la necesidad de renunciar, fue cuando yo decidí dejar todo y empezar de nuevo en el año enero 2023. Y esto se debió porque las razones eran que tenía mucho que hacer, tenía mucho ingreso económico, pero había una desconexión tremenda entre quién yo era y lo que quería hacer. Lo que estaba haciendo era cumpliendo roles con la necesidad única de respaldar una necesidad financiera, un soporte financiero que me apoyara y justificara mi estatus ante la sociedad. Esto llevó como consecuencia a dermatitis crónicas, a aumento de peso incontrolable, a enfermedades que los doctores no podían diagnosticar y a una psoriasis que nadie se explicó y que supuestamente era eh, permanente. Luego de hacer esta renuncia voluntaria al área profesional, pues decidí dedicarme no a trabajar, sino a tratar de leer y a tratar de buscar esa lectura necesaria para saber qué estaba pasando en mí, que yo no lograba coordinar y no sentirme en congruencia con el éxito profesional y quién era yo. Los títulos se estaban convirtiendo en una carga en vez de un beneficio. Cada título era como que me hundía en vez de sacarme hacia adelante. Entonces, decidí renunciar a todo eso y empezar de cero, donde eso llevó a un quiebre emocional muy grande que llevó a una soledad intensa, que costó mucho manejar, porque cuando las personas que te rodean están acostumbradas a verte siempre de pie, siempre con una fortaleza en todos los sentidos, pues cuando tú decides caer, generalmente no hay manos que desean soportarte porque no entienden en qué momento dejaste de ser fuerte y de poder lograr tus objetivos. He sido víctima de las decisiones que he tomado porque no han sido de una manera consciente. Las hacía en función de complacer opciones externas, de volverme visible ante los demás y no porque tenía una necesidad propia de poder surgir como ser humano antes de surgir como profesional. La misión que logró apoyarme en este cambio fue enamorarme de la posibilidad. Soy una persona que, a pesar de tener toda esta trayectoria profesional, no logró mucho tiempo creer en ella. No entendía qué significaba todo eso que estaba acumulando, porque para mí cada logro era un compromiso total con cada persona que yo le prestaba un servicio. ¿Cómo me logré enamorar de la posibilidad o cómo podría invitarte hoy a enamorarte de la posibilidad de creer que las cosas que quieres hacer son posibles siempre y cuando lo hagas desde el sitio adecuado? Es decir, donde tu proyección y las razones por las cuales estás intentando hacer un emprendimiento o hacer una propuesta de cambio en tu vida o transformación tengan un sentido más allá y estén acompañadas de valores propios que van a venir luego de tú tener una identidad, es decir, de conocer eh, la manera en que tú funcionas. Estuve acompañada muchas veces de buscar externamente, es decir, buscar muchos entrenamientos, buscar muchas asesorías, buscar en distintas áreas cómo lograr alimentarme para yo suponer tener la alternativa de saber quién era y no entendía que este proceso tenía que venir de una manera interna, que tenía que empezar a evaluarme internamente para poder entender el porqué de mis acciones. Estas son algunas de las propuestas que puedo traerte el día de hoy en el área personal para que puedas entender o puedas absorber cómo despertar un poco las posibilidades
en las cosas que quieras hacer. En este último año y medio, los mayores logros que he logrado alcanzar han sido cuando pensé que tenía la menor cantidad de recursos posibles. Y cuando hablo de menores cantidades de recursos, eran recursos emocionales, no tenía ninguno, recursos físicos o no tenía ninguno, me sentía muy desgastada, muy desubicada. Recursos económicos, estaba en mi peor momento y fue cuando logré crear maravillosos cambios que más adelante pues les podré mostrar para que puedan entender qué es lo que quiero compartirles el día de hoy. Tu por qué y para qué. Mucho se ha hablado de que el por qué puede ser una herramienta un poco engañosa porque puede conectarte con el pasado y que el por qué puede traer para ti la posibilidad de quedarte allí en el pasado sin tratar de avanzar. Sin embargo, y algo que pude reafirmar el fin de semana en una conferencia también maravillosa que pude asistir, es que el por qué va a significar lo que tú quieras que signifique, siempre y cuando la emoción que conectes con ese por qué sea en positivo o en negativo. Regresarse al por qué o regresarse al pasado, para mí es regresarme a las notas, es decir, aquello que tengo apuntado, que viví en alguna oportunidad y que me puede mostrar cómo puedo hacerlo diferente el día de hoy. Es mi libro de notas, donde regreso a ver cuáles son las decisiones que yo tomé en aquel momento en una situación similar y cómo lo haría diferente ahora. En años anteriores, conectarme con el por qué para mí era un sufrimiento, es decir, me causaba frustración, lloraba, siempre buscaba culpas, que por qué esto me pasa a mí, que por qué por qué tienen que sucederme estas cosas, si yo hago las cosas bien, si yo trato de ayudar a los demás, y el por qué era un bloqueo total. El por qué sigue existiendo, el por qué sigue existiendo en mi vida de una manera constante, pero es donde yo me siento, y quiero que así lo visualices, donde yo me siento, regreso en mi mente a aquellos momentos que deseo volver a recrear y simplemente me siento y anoto, apunto de qué viví en ese momento, qué emoción sentí en ese momento, por qué no funcionó en ese momento esa decisión que yo tomé porque en ese momento lo que estaba tratando de hacer no dio los resultados que yo traté de plasmar, qué fue lo que pasó y de a partir de allí puedo empezar a cambiar, evolucionar. Si yo niego el por qué, no tengo herramientas para poder modificar y evolucionar mi proceso, porque yo evoluciono a partir de lo que ya hice. Y cuando yo muestro mi evolución es porque puedo tener un punto de comparación. Y eso me lo da el por qué. En el caso del para qué, es para luego poder accionar. El para qué te invita a la acción. Es la que te brinda la razón de ser de aquello que te propones o aquella posibilidad que te quieres brindar a futuro con un objetivo o una meta planteada. Entonces, el para qué es, si yo deseo hacer algún emprendimiento, por ejemplo, o deseo escribir un libro, realizar algún proyecto, ¿qué es lo que me motiva a mí a hacer ese proyecto? Y eso no es superfluo. Eso no es, me motiva porque voy a ganar un poco más de dinero, me motiva porque voy a conocer un poco más de gente, me motiva porque voy a tener interacción con con un sector de la sociedad. Eso me motiva, ese no es el para qué, porque eso se va muy rápido. Esa motivación o ese estímulo que eleva el nivel de tu proyecto se pierde muy rápido, porque son razones que pueden variar de acuerdo a la dinámica de ese proyecto o de ese plan que tú quieras ejecutar. Entonces, cuando yo les hablo del para qué, los estoy invitando es qué de ti se va a extender al proyecto que quieres plantear y que va a permanecer en el tiempo. Tiene que ser una extensión. El para qué tiene que ser una extensión de quién eres hacia lo que vas a hacer. Porque pase lo que pase, la conciencia de qué persona eres o desde dónde estás haciendo el proyecto es lo que va a marcar la diferencia. Y entonces es cuando venimos y empezamos un emprendimiento y no está dando el poder económico que esperamos o no están viniendo los clientes que consideramos que tienen que venir o cómo hago para cumplir con los compromisos que tengo después de haberme arriesgado a crear un emprendimiento. Eso no va a suceder cuando tu motivación es interna, es propia. Es algo que aún cuando no esté dando los resultados que estás esperando, tienes la voluntad y tienes el poder interno de poder resistir porque hay una razón más allá de poder completar y cumplir con tu proyecto de vida.
o el proyecto que te estés planteando. Esto no está limitado a, a ninguna situación en particular. La segunda es eleva tu sentido de vida y cree en tu propósito. Cuando hablamos de sentido de vida, hablamos de un enfoque interno y cuando hablamos de un propósito, es un ofrecimiento externo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo hablo de la parte interna, podemos conocerlo como lo que se habla actualmente o como se ha denominado como el Ikigai. Y si hablamos del poder externo, es el Shimei, que es el propósito de vida. Entonces, el Ikigai es un sentido de vida y el Shimei es un propósito de vida que viene en función de lo que ofreces a los demás. En mi caso, yo tuve que trabajar primero con el sentido de vida sin conocer que se llamaba Ikigai, porque una de las cosas que he aprendido a hacer es quitarle la etiqueta a las cosas y empezar a ponerle mis propios nombres. Entonces, para mí, el trabajar con el propósito de vida no fue funcional en ningún proceso inicial que tuve. Porque si estás tú, y es una de las cosas que me gustaría que se resaltara el día de hoy, todo proceso que tú quieras iniciar va a depender el punto de partida de acuerdo a donde tú estás situado en ese momento. Con esto quiero decir, no todo sirve para todos. Entonces, en el momento en que yo empecé este proceso de entender o de entenderme, de saber quién era yo y poder darme cuenta de que yo nunca había trabajado con mi ser, sino que siempre había estado pendiente de lo que hacía, porque eso nos definía culturalmente, por eso nos valoran de acuerdo a lo que tú hagas y a lo que logres, es donde te pueden ubicar en un sistema o en una sociedad. Yo no tenía respuestas para ninguna de esas preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces para, qué te gustaría, qué harías sin que te pagaran? Yo no tenía respuesta para ninguna de esas preguntas. ¿Qué nivel de frustración podía tener yo en ese momento? Porque mi estado emocional estaba mucho más deteriorado de lo necesario para poder responder estas preguntas. Entonces, ¿qué pasaba? En mi momento, el problema era yo. ¿Por qué el problema era yo? ¿Por qué si esto le funciona a todos, lo que comúnmente se llama el Ikigai, por qué si esto le funciona a todos, a mí no? Entonces fue cuando me di cuenta que hay que reformular y redefinir tus conceptos y tus procesos de acuerdo a tus necesidades, que hay mucha ayuda externa, que hay muchas herramientas externas, pero tienes tú que empezar por entender qué es lo que quieres tú para saber de quién vas a absorber posteriormente para elevar tu camino o tu proceso de transformación o cambio. Entonces, en mi caso, trabajar con el Ikigai o el sentido de vida fue lo que me ayudó, basado en un sentido de vida. Es decir, agradecer por lo que yo tenía, entender y visualizar que lo que yo había logrado era importante, poder colocar en un espacio cada cosa en su sitio, mi rol de madre, mi rol de profesional, mi rol como hija, mi rol como ser humano, cada uno agradecerlo desde lo que eso significaba para mí. Eso es sentido de vida. Agradecer, tener plenitud y sentir amor por lo que haces. Eso es sentido de vida. Cuando yo pude identificar estas tres áreas y pude saber, valorar cada cosa que me estaba pasando y ser minuciosa y detallista en cada cosa que me estaba sucediendo, prestarle atención a los cambios que se estaban ocurriendo tanto fuera y dentro de mí, fue que pude entonces trabajar con el propósito o con el propósito de vida, que es el que llamaríamos el Shimei. Entonces, en el propósito de vida es ahora desde lo que yo tengo y que sé que reconozco de mí y que sé cuáles son mis habilidades y competencias que voy a ir transformando a medida que voy avanzando, entonces, ¿qué le puedo ofrecer a los demás? Entonces, empieza otro proceso de entender desde tus habilidades a dónde puedes llegar. Y la otra es la negociación. ¿Cómo fidelizas tu esencia? Esto tiene mucho que ver con los valores. Y si suena un poco fuerte, pues no encuentro otra manera de describirlo que la que me funcionó para poder hacer el despertar. ¿Cómo fidelizas tu esencia? Esto lo señalo con los valores y las 3P. Esto es, ¿por qué razón o cuáles son las razones por las que tú negocias o por las que tú sales al mundo a ofrecer tu servicio? ¿Cuáles son los no negociables? ¿Cuáles son las cosas que no harías? ¿Cuáles son las cosas que aún siendo de provecho, por ejemplo, financiero, no estás dispuesta a aceptar? ¿Cuáles son esas cosas que forman parte de tu identidad, que forman parte del conocer hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no, y que asumo las consecuencias de lo que puedo dejar en el camino de acuerdo a mis decisiones y que en el momento pueden parecer muy fuertes, pero soy testigo de que la soledad a veces tiene
utilidad. Y las 3 P es cuando vayas a aceptar una negociación o cuando vayas a comprometerte como ser humano, ten pendiente, ten consciente si lo vas a hacer por pasión, si lo vas a hacer por posicionamiento o si lo vas a hacer por dinero. Y todas las 3 están bien. El orden que coloques de las 3 en tu vida en cuestión de valores también está bien. Lo importante es que las tengas definidas y que sepas con cuál de ellas puedes jugar y con cuál de ellas definitivamente no estarías dispuesta a negociar. El otro es rodéate de quienes generen tu mejor versión. Esto es una limpieza bastante traumática en algunos casos, sobre todo porque cuando tú vives un proceso de transformación y cuando empiezas a tomar tus propias decisiones, erradas o no, las personas que están en tu entorno no necesariamente están viviendo tu mismo proceso, no necesariamente entienden lo que está sucediendo, incluyendo familiares, esposos, hijos, el entorno que te rodea. Y para ellos es como que estuviese despertando otro ser humano del que ellos no tienen conciencia que existe. Entonces, cuando digo que rodéate de quien las personas que tienen su mejor versión, incluye esto que tanto comúnmente se dice, rodéate de las 5 personas o busca esas 5 personas que te engrandezcan. Entonces, imagina una persona que acaba de emigrar, que tenía un estado para sobrevivir, que estaba buscando cómo sobrevivir, donde apenas llegué a Estados Unidos, estaba entrando el COVID, tenía niños, tenía que buscar la forma de trabajar y no tenía esas 5 maravillosas personas que me pudieran acompañar en mi proceso. Entonces, ¿qué hago? Paro el proceso. Muere el proceso porque no tengo la conciencia o la cercanía de esas 5 personas que me iban a impulsar. Yo estaba aquí sola. Las 5 personas eran mis 2 hijos y mi esposo, teníamos 3. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Entonces, de eso se trata reformular. ¿Por qué reformulo? ¿Por qué tienen que ser 5? ¿Por qué no pueden ser 3? ¿Por qué no pueden ser 2? ¿Por qué no pueden ser 10? De eso se trata, de que seas tú quien ponga las condiciones de cómo quieres hacer las cosas en función de lo que a ti te haga bien, no de lo que se estima le ha funcionado al resto del mundo, porque cada ser humano es diferente. Entonces, estas 5 personas luego pueden ser, pues no conozco a ninguna. Las 5 personas que para mí han sido referentes para mejorar mi mejor versión, conocí una el viernes pasado, pero todas esas 5 personas, ninguna están cerca de mí y a ninguna las conozco personalmente. Entonces, ¿qué libertad existe cuando tú puedes decir, bueno, yo voy a redefinir esto? ¿Cuáles son esas 5 personas que me quiero rodear? No las tengo que tener al lado, no tienen que vivir conmigo, no tengo que compartir con ellos todos los días, ni transmitirle todos mis proyectos para poder incorporar sus conocimientos y poder hacerlos explotar mis ideas. No, no. ¿Quiénes son esas personas que yo deseo visualizar y que posiblemente están caminando un pasadizo o un recorrido similar al mío, que yo me logro identificar y puedo decir, pues de esas personas yo deseo extraer información que luego yo mezclo, hago mi propio batido y creo mi propia propuesta de cómo mejorarme personalmente? Eso es la función de redefinir y reformular, cuestionar. Por eso les comenté al principio, deseo que salgan con muchas más preguntas que respuestas de acá. La idea es que cuestionen hasta lo que en estos momentos estoy diciendo, en función de que sea útil para ti. Rodéate de esas 5 personas, pueden ser podcasts, pueden ser libros, pueden ser videos de YouTube. ¿Cuáles son esas 5 personas o esas 5 opciones que tienes que se puedan alinear a lo que tú estás buscando y que con solo verlos o disfrutar de su contenido, tú puedas tener una mejor versión de ti cada día y hacerte crecer tanto personal como profesionalmente? Aquí les doy un ejemplo. Cuestionar lo que damos por sentado. Paciencia, por ejemplo. ¿Qué significa la paciencia? ¿Qué significa cuando le dices a alguien, tienes que ser paciente? Yo escuché eso mucho. Estás viviendo un proceso, tienes que ser paciente. Estás migrando por segunda vez, tienes que ser paciente. Pero es que es primera vez que vives en este país, tienes que ser paciente. ¿Qué significa ser paciente? ¿Cómo sé yo que estoy siendo paciente? ¿Cómo sé yo hasta cuándo estoy siendo paciente? ¿Cómo sé yo que esa paciencia se está tornando en una espera sin sentido? ¿Esa paciencia es activa o es pasiva? Esos son el tipo de preguntas que me he aprendido a hacer para poder dar apertura a buscar nuevas respuestas y poder ver un poco más amplio el panorama que solo está fijado en mí de acuerdo a lo que yo creía y en lo que me he formado durante 48 años. Entonces, ¿qué es la paciencia? Cada vez que le digamos a alguien, vale, pero tengo un poco de paciencia, trata de dar más detalles, diluye eso. ¿Qué significa
que tú le digas algo, que sea paciente. ¿Qué fecha termina eso? ¿Cuándo termina esa paciencia? Son preguntas que, por lo menos en mi particular, pues me ha ayudado a desvirtuar, a desmantelar, a desvertir, a desvestir tantas verdades que para mí no lo han sido a estas alturas. Porque esas verdades que ahora se califican como creencias limitantes o no, son las que han permitido o las que no han permitido una evolución constante creyendo que las cosas tenían que ser de una sola forma. Cuenta conmigo. Esta expresión es bastante poderosa porque una persona que está en un estado emocional no coherente o no igual al tuyo y tú le dices, no te preocupes, cuenta conmigo. ¿Qué podría significar eso? ¿Cómo crees que esa persona va a interpretar el cuenta conmigo y en algún momento te busca con la amplitud que significa cuenta conmigo y no estás? Entonces seamos más cuidadosos en el momento en que tratamos de solicitar o de brindar una información a otra persona que no sabemos en el estado emocional o el espacio donde está esa persona para que tú le puedas brindar o dar esa herramienta que posiblemente no sea la más útil en ese momento. Nicho de encuestas, esto quizás está fuera de lugar, pero me llamó muchísimo la atención de esta manera para romper esta creencia en el área empresarial, por ejemplo. ¿Cómo se identifican los nichos? No sé si hay alguna persona de marketing, aparte de Daniel. Un nicho, bueno, vamos a hacer, una de las maneras de identificar quién es la persona que puede comprar tu producto son las entrevistas, las encuestas que se le hace a las personas para que más o menos, según ciertas preguntas, puedas identificar quién es la persona que te puede comprar, a qué nivel de edades está, qué sexo es el que califica, todas esas cosas. En este momento estoy haciendo una mentoría con una emprendedora aquí en el estado donde yo me encuentro. No sé si está conectada el día de hoy. Y ella hizo esta práctica y resultó que la información que dieron las encuestas fue totalmente ajena a las personas que estaba atendiendo en su negocio. Pero confiamos en que esa es la metodología que existe para ese tipo eh, para poder conocer ese tipo de nicho o ese tipo de personas a las que tú quieres atender. En la encuesta salió que las personas que le iban a comprar eran puras mujeres y las personas que asisten a su negocio son puros hombres. Entonces, ¿cómo podría haber coherencia en que ella emprenda un negocio pensando que son mujeres? Esto va a traer un nivel de frustración inmenso, porque el resultado que está dando el papel no es el mismo que está en la práctica. ¿Y qué sucedía? Cada vez que la persona entregaba las encuestas o enviaba las encuestas, quienes respondían eran las mujeres, porque los hombres no dedican el tiempo a hacer encuestas. Entonces, nunca tu cliente va a ser un hombre, porque literalmente los hombres le decían a la esposa, llénala tú. Entonces, una manera exquisita de romper este paradigma o esta creencia organizacional o empresarial o de emprendimiento, que esa es la única forma de detectar tu nicho cuando tratas de saber a quién le vas a servir. De la primera impresión, podría decirle que si uno todo el tiempo pensase que uno solamente tiene una primera vez para crear una buena impresión, fuese muy frustrante, tendría que estar rotando de entorno todo el tiempo. Es decir, bueno, si aquí no causé una buena impresión con ustedes el día de hoy, pues yo tengo que buscar un grupo que esté fuera de estas 100 personas, porque ya estas 100 personas yo no les causé una buena impresión. Qué limitante sería eso, ¿verdad? Tendría que estar yo rotando y haciendo networking cada vez que me fuese a presentar porque no sé en qué momento estoy causando una buena impresión. Entonces, qué diferente es pensar que siempre tenemos una primera oportunidad para crear una segunda intencional buena impresión. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo tengo solamente una sola oportunidad para crear una buena impresión, es porque la María Alejandra que está el día de hoy con ustedes es una, que es hoy, 4 de noviembre, y está causando una impresión en ustedes. Si nos volvemos a ver dentro de un año, yo puedo tener una buena oportunidad de causar una buena impresión para ustedes nuevamente. No soy la misma. Yo elevé mi estado de conciencia, yo crecí, me preparé, viví nuevas experiencias que transformaron lo que yo estoy siendo hoy en día. Entonces, siempre hay una primera vez para causar una primera buena impresión. Les pregunto. Esas son creencias, que son esos paradigmas que tenemos en la mente, porque es lo que siempre nos han dicho y no nos han educado para transformar y cuestionar aquello que parece cierto, porque eso interrumpe nuestra identidad y nos pone un espacio de vacío al cual no todos estamos dispuestos a ir. No podía despedirme, y no sé cuánto voy de tiempo, me disculpa si me estoy pasando, no podía despedirme, yo siempre trato de involucrar la parte organizacional porque creo que somos seres integrales, no somos unas personas en la casa y otra persona en la oficina, somos un solo ser que fluye y que hidrata diferentes roles, pero que debe ir acompañado
O lo ideal es que fuese acompañado de una identidad propia que donde estés y donde sea lo que estés haciendo, no varíe, que se adapte a las circunstancias, pero sin perder tu esencia y tu autenticidad. Es decir, quién eres. Entonces, yo no soy una persona en el trabajo y una persona en mi casa y una persona cuando salgo con mis amistades. Es la misma persona que se adorna de posiciones o de conductas para poder llevar, cumplir con cada rol que se desempeña, porque no puedo hablarle a mis compañeros de trabajo como le hablo a mis hijos. Pero eso es una adaptabilidad que no interrumpe mi identidad. Es la misma persona. Entonces, ¿cómo te preparas? Me supongo que aquí hay muchas personas emprendedoras, muchas mujeres emprendedoras, y quisiera hoy que te llevases esta mirada de cuestionamiento también cuando tratas de reclutar, cuando tratas de integrar personas a tu proyecto, cuando tratas de incorporar a los amigos de tus hijos en tu casa, cuando en cualquier ámbito donde requiera que seas tú el catalizador, quien de acuerdo a tu pensamiento y a tu manera de calificar, integres personas a tu área. Entonces, ¿cómo te preparas para reclutar a tu gente? Conexión entre tus valores y los de tu proyecto, que la idea es que sean los únicos. Entonces, hablamos de creencias, que son estos paradigmas que tenemos como personas. Pero ¿sabías que existen creencias organizacionales? Que existen muchas cosas que se practican dentro de las organizaciones, dentro de los emprendimientos, que vienen desde el ser humano, que no se han interrumpido nunca, que no se han cuestionado nunca. Voy a darte unos ejemplos que van a dejar muchas preguntas más que respuestas. Pides experiencia y capacitación en un área laboral. ¿Para qué pides la experiencia? ¿Cuál es la función de pedir experiencia? Si cuando ingresas al área laboral, la persona tiene que seguir unos parámetros y unos procesos que son determinados de tu área organizacional. ¿Qué estás dispuesto a enseñar cuando reclutas a tu personal? Si vas a empezar una persona que va a entrar a tu área laboral y que tú quieres incorporar, eres tú con tu emprendimiento y quieres una persona que te ayude en tus redes sociales, ¿qué estás dispuesto a enseñarle a esa persona sobre tu marca? ¿Cómo puedes tú transmitir quién eres y por qué y para qué haces lo que haces y que esa persona que se está incorporando viva esa idea contigo? ¿Cómo estás dispuesto a enseñarle y a mostrarle quién eres? Es fantástico tener 15 años de experiencia, 20 años de experiencia, 30 años de experiencia en un área. Es fantástico para generar una idea. Pero ¿cuánto estás dispuesto tú a aprender nuevamente de las personas que vienen detrás de ti? ¿Qué tan dispuesto estás tú de incorporar multigeneración dentro de tu área laboral y aceptar que esa vieja escuela puede ser diferente actualmente y que se pueden conjugar hasta crear una nueva versión que puede ser cultura, misión y visión de tu organización o de tu emprendimiento? Por esto le digo que cuando tienes tus hijos, le enseñas a caminar, después le enseñas a correr y después se vuelve independiente. Esa misma metodología podríamos tener cuando reclutamos a una persona que quieres que trabaje contigo. No puedes pretender que ya venga o que ya esa persona sepa lo que va a hacer cuando eres tú quien tiene la única persona que tiene la idea concreta de lo que busca incorporando a alguien a tu área laboral. Y la última que les puedo recomendar es, ¿tú te imaginas que solamente recibieras un buzón de comentarios o que cada vez que tuvieras tú una intervención solamente recibieras mensajes negativos? Eso es lo que recibe un trabajador o un colaborador, un talento humano de su área supervisor. Solamente se les llama para decirle cuando las cosas están saliendo mal. ¿Cuántas veces llamamos a nuestro talento humano o a las personas que nos rodean o a nuestros hijos o a las personas con las que compartimos para decirle cuán bien hacen las cosas? Para eso también hay que tener un poco de tiempo. Para cerrar, esto se lo puedo compartir a Victoria. El objetivo, pues, ¿cuál sería ese título que desearías colgar? Me gustaría que eso es único y que tú misma mereces escuchar tu historia. No necesariamente es para compartirla con el mundo. Primero debes escucharte tú, reconocerte tú, saber cómo quieres verte tú misma para después salir y exteriorizar eso con un mensaje de servicio que venga desde quién eres hacia lo que haces. Este es en el área organizacional, pues solamente te pregunto, ¿has reconocido el talento que tienes a tu lado, que te rodea y no necesariamente tiene que ser compañeros de trabajo? Tus amistades, tu entorno, tu familia, tus hijos, ¿has reconocido qué de ello es útil para ti, para hacerte crecer, aun cuando sean tus hijos? Entonces, no se trata de mostrar perfección, se trata de mostrar el para qué y cómo es posible a través de tu autenticidad. Y me gustaría cerrar con esta frase del doctor Mario Alonso Puig, que dice que al final de nuestras vidas, no digamos si tan solo hubiese creído,
o hubiera creído en mis posibilidades. Este es el material que les puedo recomendar si quieren hacer copia de esta o tomar fotos. Son unos libros pues que en diferentes áreas, tanto personales o profesionales, pues han ayudado a hacer transformaciones tanto para mí como a las personas que hasta el día de hoy he ayudado. Estas son los logros y los comparto con la mayor humildad del mundo para decirles que en el peor año, en los peores meses de mi vida, en donde he creído que no he podido más, donde me he creído totalmente infuncional, ha salido en menos de un año todos estos proyectos que ven aquí. 3 libros, mentorías, un podcast, club de lectura, infinidades de proyectos que han salido con 0 recursos, es decir, sin motivación emocional y sin $1 para poder invertir. Entonces es posible, siempre y cuando sepas por qué estás haciendo esto, qué es lo que te ha formado para que esto suceda y el para qué. Tener un poder intenso y más interno e intencional de lo que quieres hacer. Estas son mis redes sociales, si gustan, invitados a seguirme. No es sine qua non para el hecho de darle el libro que les voy a otorgar el día de hoy. Estas son mis redes sociales. El podcast se transmite todos los domingos a las 7 de la noche. Y pueden, el obsequio del día de hoy se llama Despertar de Posibilidades, un ebook de 17 páginas. Tienen una mentoría, el 10% de la mentoría y este libro también a su disposición. Y podemos conversar para generar una entrevista en el podcast en contraste. Para mí ha sido un placer acompañarlos el día de hoy. Me disculpo si me pasé en el tiempo, la verdad no lo tomé. Y bueno, agradecida con la invitación y espero que para ustedes pues sea un recurso que les invite a ser más curiosos y a poder transitar su proceso de vida de manera más intencional, enfocados en ustedes y en recoger las herramientas necesarias desde fuera.